En el Senado de la República, esta semana se aprobó en comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta el dictamen de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en México. Ya previamente esto fue aprobado en la Cámara de Diputados, aprobó en lo particular esta reforma el 23 de abril, pasó al Senado, fue aprobado en comisiones el 28 de abril y está pendiente la aprobación en el Pleno del Senado. Hoy pudiera pasar esto en el Pleno del Senado. ¿Qué es lo que propone esta reforma? Que personal de seguridad de empresas públicas y órganos autónomos como Pemex, CFE, Banjico, Casa de Moneda y el SAT porten armas. También permite esta reforma posesión de armas en el domicilio. Se autoriza la posesión de armas de fuego en el domicilio declarado por personas físicas para la seguridad y legítima defensa de sus habitantes, limitándose a pistolas semiautomáticas de calibre superior al .380 y sus equivalentes. También se reconoce el derecho de ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo a poseer un rifle calibre 22 o una escopeta en sus domicilios para su legítima defensa, siempre que acrediten su actividad en el sector rural. Y justamente para platicar de esta propuesta que está en el Senado, Javier Oliva, investigador de la UNAM, experto en temas de seguridad, está con nosotros esta mañana. Javier, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Creció la percepción de que esta iniciativa pretendía que el personal de CFE, que el personal del SAT, del personal de Pemex anduviera armado, pero es el personal de seguridad, no es necesariamente el técnico de la CFE que anda cambiando cables o arreglando claro. La luz. Sí, aquí hay una cuestión muy importante. Poseer un arma, ya sea, porque hay dos tipos en este momento de permisos sí. que otorga la Secretaría de Defensa Nacional para los particulares que acrediten la necesidad de tener la misma, es decir, el arma. Es el permiso de posesión, que es tenerlo en el negocio, tener el arma en el negocio, en la casa, y el de portación es poderlo llevar consigo en los distintos desplazamientos. Esos permisos ya existen. Aquí el poseer un arma es indispensable saber conocerla, ¿no? Cómo se usa y en qué condiciones usarla. Es decir, poseer un arma, sabemos que lamentablemente han ocurrido homicidios entre automovilistas por un incidente, un percance, ¿no? O las rencillas familiares que afloran cuando hay alcohol en exceso y alguien tiene un arma y pues hiere o mata algún pariente, ¿no? Es decir, estas escenas lamentablemente no solo en México, sino se reproducen en distintos sistemas sociales, Juan Carlos, pero aquí lo importante es esta posibilidad de que los elementos de seguridad y vigilancia perimetral, se entiende, que es el término técnico, ¿no? La seguridad perimetral sí. de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos puedan estar armados, requieren indudablemente una capacitación, ¿no? Sí. Y esto también implica pues prácticas de tiro y desde luego estar en condiciones psicológicas. Uno de los requisitos, cualquier persona puede meterse al sitio de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional y leer cuáles son los requisitos, y uno de ellos precisamente es estar en condiciones de salud mental para poder portar un arma y evitar que en un arranque de ira o estar descontrolado por el consumo de alguna droga o alcohol, pues utilizarlo en contra de otra persona. Por eso es importante. Ahora, ¿qué contexto se le da a esta iniciativa? Pues evidentemente la ola de violencia que vivimos desde hace varias décadas en nuestro país, donde constantemente escuchamos en foros planteamientos, exigencias de distintos perfiles ciudadanos para tener la posibilidad de defenderse, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en la actividad criminal que se cometen en las motocicletas, sí. sobre todo en los accesos a las principales vías, lo que se refiere al periférico y otras vías de comunicación, para los automovilistas, pues es frecuente también observar que algunos conductores se defienden a sí mismos y pues la autoridad no los persigue porque pues finalmente era
era de alguna forma su derecho a defenderse, pero pues sí, a saber si esa arma estaba legalmente adquirida, si estaba legalmente registrada, porque tener una arma sin las condiciones jurídicas necesarias, Juan Carlos, por más que se argumente de que se trata de un asunto de defensa propia, pues se convierte en un acto de ilegalidad. Es decir, comprar un arma en el mercado ilegal pues me convierte a mí en parte de esta cadena delictiva. Entonces sé que es muy polémico lo que estoy diciendo, Sí. pero eso es estrictamente lo que sucede. Sí, Javier, ¿tiene personal de seguridad? ¿Qué nos supone que Protección Federal, esta oficina o esta de la Secretaría de Seguridad se dedica, o de la Guardia Nacional se dedica a cuidar los edificios federales o las instalaciones federales? Sí, esa es su función. Sí. Entiendo que también el personal, el número de personal que tiene disponible para estas actividades pues es limitado, notoriamente insuficiente. Entonces ahora en el caso de del personal de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pues son dos empresas paraestatales fundamentales, no solo por su misión, sino por lo que implican en términos de la generación de ingresos para el presupuesto anual del gobierno en turno. Entonces esto, Juan Carlos, también obedece al robo de combustible, por ejemplo, no también en lo que se refiere al robo de cables, de coladeras, en fin, que lamentablemente padece la Comisión Federal de Electricidad. Entonces yo entiendo este contexto en el que se envía la iniciativa, que está en comisiones, en la Comisión de Defensa Nacional, en la Comisión de Marina, en la Comisión de Seguridad Pública, pero sí insisto que esto también, el contemplar a que ejidatarios puedan poseer armas para defenderse, pues también habla del incremento pues notable que sabemos hay en la violencia en las zonas rurales, sean digamos serranas o en cualquier parte de la República, pero lo cierto es que esto pues sí ha justificado que se amplíe las posibilidades de que la ciudadanía en nuestro país pueda poseer armas de fuego. Sí, en Estados Unidos los críticos de la posibilidad que tienen los ciudadanos del vecino país de tener armas en casa, de tener armas, de comprar armas de una manera libremente, pues manifiestan que es un incentivo para que incrementen los homicidios, para que incrementen los hechos delictivos, el hecho de que pudieran tener armas. Hemos visto pues los tiroteos en escuelas, cómo menores de edad o jóvenes pues adquieren armas o tienen acceso a las armas en sus casas y van y causan matanzas, causan violencia en las escuelas. No caeríamos en esta lógica al permitir, bueno, ya se permite la posesión de armas en el domicilio, pero al ampliar los derechos que tendrán las personas para poseer armas en los domicilios y al ampliar los derechos de comunidades rurales a tener armas en ejidos, en comunas, en ranchos. Bueno, lo que pasa es que estas masacres que lamentablemente semana a semana, con datos estadísticos, no estoy usando un lugar común para expresarme, o sea, semana a semana se suceden masacres en los Estados Unidos, se cometen con fusiles de asalto o de repetición. Sí. En el caso de México no se está autorizando ese tipo de armamento. En Estados Unidos hasta el 2004 había una prohibición a nivel federal para que se pudieran adquirir fusiles de asalto y de repetición de cualquier calibre. Sin embargo, ni el entonces presidente George Bush hijo, después Barack Obama y pues menos aún Trump ni Biden han decidido, yo creo que ya no va a pasar, actualizar y refrendar esa prohibición para la venta de armas, ¿no? Entonces, y menos un presidente que ha expresado claramente, como Donald Trump, a propósito del tiroteo que hubo la semana pasada, que dice las armas no se disparan, son los ciudadanos los que pues utilizan ese vehículo asesino, ¿no? Por distintas condiciones, cualquiera que sea la explicación, desequilibrio mental, fanatismo religioso, sobre todo lo que en Estados Unidos se conoce como el terrorismo doméstico, que de manera documentada lo cometen los anglosajones
radicalizados, racistas y xenófobos, ¿no? Sí. Entonces, en México, pues, de acuerdo a la iniciativa, se contemplan armas que no son de repetición. Por ejemplo, las escopetas que pueden poseer, los rifles que pueden poseer los secretarios, el calibre máximo es calibre 22 y no es de repetición. Es decir, cada disparo el arma tiene que volverse a cargar. Sí. Entonces sí es importante señalar que no se trata tampoco de que se abra un mercado de armas en México, ¿no? Diciéndolo un poco de manera exagerada, pero lo cierto es que sin duda alguna el contexto de violencia criminal que vive el país, desde mi punto de vista, es lo que más alimenta el espíritu de esta iniciativa que se encuentra en el Senado de la República. Sí. Javier Oliva, muchas gracias por ayudarnos a entender esta iniciativa. Estamos en contacto, si le parece. Muchas gracias, Juan Carlos. Que mañana tengamos un apacible día del trabajo. Sí, por supuesto. Gracias, Javier.